Perfecto. Muy bien. Siguen conectándose. Perfecto. Vamos a iniciar. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a un espacio más de capacitación. Reciban un cordial saludo de parte de Grupo Bienestar y de quien les habla, Richard Salazar, el director de la misma. Es un gusto generar estos espacios, estos eventos, estas charlas, en beneficio de todas las personas que estamos inmiscuidos en el contexto de la educación física y el deporte. Gracias por la confianza, siempre hacerles la cordial invitación a que nos sigan en la red social de Facebook, a nuestra página oficial como Grupo Bienestar, donde van a encontrar siempre información de las charlas que generamos semana a semana. Tengo el honor en esta tarde de presentarles a una gran profesional, quien es María José Benítez Galván, quien es máster en nutrición deportiva, tiene un diplomado en marketing y administración hospitalaria, un diplomado en gerencia deportiva, es la actual coordinadora de las categorías femeninas del Club Deportivo Nacional, ha pertenecido a la Comisión de Fútbol Femenino de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bueno, por nombrar algo dentro de su gran trayectoria y su currículo. Quiero darle la cordial bienvenida a María José para que en esta tarde nos comparta algo dentro de lo que es la nutrición deportiva, un tema de gran realce. María José, un gusto, bienvenida y te dejo para que tú puedas dirigirte a todos nuestros participantes. Muchas gracias, bienvenidos, una buena tarde. Muchas gracias, Richard. Quiero agradecer primero esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir un poco con ustedes sobre el conocimiento acerca de la nutrición deportiva. Hoy vamos a hablar un poco sobre unos tips básicos de nutrición encaminados un poco más a la nutrición deportiva en deportistas de alto rendimiento. Me presento, como ya lo dijiste, soy María José Benítez, soy máster en nutrición deportiva. He trabajado durante muchos años con nutrición a nivel deportivo, un poco más enfocada en el ámbito del fútbol. Actualmente gestiono todo lo que es las categorías femeninas dentro de un club profesional aquí en el Ecuador y trabajo con la parte de nutrición con las jugadoras, así como los jugadores también. He tenido la oportunidad de formarme en Brasil, donde obtuve varios conocimientos. Tuve la oportunidad de trabajar en Botafogo, club de regatas, con la parte de nutrición. Y hoy vamos a hablar un poco más de todo lo que puede ser la nutrición en un deportista. Voy a compartirles una presentación para que podamos conversar. Me gustaría que si tienen todos alguna duda a lo largo de la presentación, no tengan ningún reparo en poder hacer alguna pregunta, alguna cuestión al respecto, para que podamos hacer esta charla un poco más que una presentación, algo más interactivo y que podamos sacar el mayor provecho de todo lo que vayamos a compartir. Bueno, para comenzar, como les dije, vamos a hablar de variedades de la nutrición deportiva. Primero vamos a hablar de una correcta nutrición deportiva. Antes de hablar de un deportista de alto rendimiento, tenemos que saber que cualquier persona tiene diferentes necesidades, ¿sí? Hablando de un deportista, nosotros debemos comenzar con que cada deporte se adapta a diferentes necesidades. Hablando de un deportista de alto rendimiento, nos estamos refiriendo a una especialidad, lo que es una profesión de un deportista, es decir, un futbolista, una persona que practique atletismo, un boxeador, etcétera, en las diferentes ramas del deporte. Cada uno aplica, según su deporte, diferentes necesidades. ¿Qué es lo primero que nosotros debemos aplicar en la nutrición deportiva con cualquier tipo de deportista, independiente de la rama a la que practique? Primero, es súper importante que ellos tengan claro que se deben cumplir las 4 primeras leyes de la alimentación, que es controlar la cantidad. Somos la cantidad que nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Para poder responder al deporte que estamos haciendo. Esto quiere decir que si yo como la cantidad correcta de acuerdo a mi talla, peso, desgaste calórico que tengo, voy a respetar esta primera ley que es la cantidad. La segunda sería la calidad, que es aprovechar la mayor cantidad en calidad de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Más frutas, más legumbres, más alimentos de mayor calidad, sin tener una restricción.
La armonía, que es que nosotros podamos hacer de esto un hábito alimenticio, más no una dieta, no una restricción, sino una forma de vida. Y la adecuación, que es explícitamente lo que nosotros necesitamos adecuar nuestra alimentación de acuerdo al deporte o a la actividad, a los horarios, a la parte deportiva que nosotros estemos realizando. Para nosotros comenzar a tener una correcta nutrición deportiva, uno de los primeros parámetros es la disciplina. Es indispensable tener una disciplina tanto en los horarios, no solo de alimentación, sino también de entrenamiento, de sueño, de hidratación, para que nosotros podamos tener unos resultados óptimos y el rendimiento efectivo en la parte deportiva. Cuando hablamos de equilibrio, es lo que tenemos que buscar. No tenemos que hacer que esto sea una obligación, tenemos que hacer un modo de vida. Al tener un equilibrio, nosotros vamos a obtener la energía requerida para tener un óptimo rendimiento en el deporte. Muchas veces nos olvidamos, no solo es comer, sino también hidratarnos. Nosotros ya recibimos hidratación de parte de los alimentos y la siguiente parte es también tener una metodología de hidratación en nuestro cuerpo, que es uno de los principales objetivos de la nutrición para un correcto desempeño deportivo. Si un deportista tiene una correcta nutrición, un correcto entrenamiento, una disciplina, pero no una hidratación, podemos tener índices de descompensación en la parte deportiva que no nos permitirán tener un rendimiento adecuado. Tenemos que entender la realidad de cada individuo, de cada deportista. ¿Esto qué significa? No es lo mismo tratar con un hombre que una mujer, no es lo mismo tratar con un niño que con una niña. Esto va de rango de tamaño, peso, edad y deporte. Tenemos que entender también el metabolismo de cada persona, que es completamente diferente, ¿sí? Y también entender cuáles son las frecuencias de alimentación de un deportista. Un deportista no come lo mismo que una persona normal, ¿sí? Nosotros dentro de la nutrición deportiva tenemos que saber que debemos tener una nutrición adecuada donde tengamos las 5 comidas principales, en este caso desayuno, almuerzo, cena, media mañana, media tarde, y tener preentrenamiento y postentrenamiento, que es importante también saber cuál es y mantener la frecuencia y las porciones de los alimentos, ¿sí? Esos son los tips para que comencemos a tener una correcta nutrición deportiva en el deportista, independiente de cuál sea la práctica que realicemos, ¿sí? Para esto es muy importante que todas las personas que estamos involucradas en el deporte entendamos que todo deportista, todo individuo tiene diferentes requerimientos nutricionales. Nunca una persona que tenga un peso similar, pero tal vez tenemos una evolución de masa muscular diferente, tal vez uno tenga el mismo peso, pero sea más alto, tal vez tengamos el mismo peso, pero es un boxeador y tal vez la otra persona sea futbolista. Dentro de un partido de fútbol tenemos un desgaste calórico diferente al boxeador, no son los mismos tiempos de frecuencia. Entonces, cada individuo tiene un plan y un requerimiento nutricional diferente. Todo individuo deberá, deportista, tener una alimentación, un plan, una guía alimenticia de acuerdo a sus evaluaciones de todos los índices nutricionales. ¿Esto qué quiere decir? Talla, peso, todo lo que es una antropometría, saber cuál es la masa muscular, la masa grasa, y de acuerdo a eso sabremos cuáles son las necesidades de cada individuo. Tenemos que entender dentro de esto que existen diferentes biotipos. Esto viene también de nuestra genética, del metabolismo, que sean más rápidos, de lenta absorción y de cómo nos manejemos en nuestro día a día. Una cosa muy importante es saber que los deportistas, dependiendo de su deporte, lo que no usan se pierde. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo no trabajo los músculos, si yo no trabajo mi cuerpo, si yo no hago una correcta, un entrenamiento equilibrado, balanceado, yo voy a tener un desgaste en mi cuerpo. No solo sirve la nutrición, sino que tengo que trabajar la parte muscular, la parte de entrenamiento. Si yo no uso un músculo, yo voy a perder el músculo. Es muy diferente el peso de la grasa y el peso del músculo. Nosotros podemos tener un porcentaje de grasa bajo y aún así el peso en kilos un poco más alto, pero tenemos una masa muscular ideal para nuestro cuerpo. Entonces tenemos que trabajar mucho en el uso de los músculos, en el trabajo biomecánico del cuerpo, para que no perdamos todo lo que nosotros ganamos en la nutrición.
un tip muy importante para un deportista es que dependiendo del programa que estemos utilizando, dependiendo de lo que nosotros estemos realizando en el deporte que practicamos, no debemos pesarnos con frecuencia. ¿Esto para qué? Para poder ver los cambios. Por ejemplo, en un futbolista lo podemos hacer diariamente, podemos hacerlo previo a un entrenamiento. Si estamos haciendo un seguimiento continuo, acompañamiento de saber qué queremos en un deportista, perder peso, aumentar masa muscular, perder grasa. De acuerdo a eso, tenemos que saber cuál es la frecuencia de acuerdo al plan que estoy realizando para poder pesarnos con esa frecuencia. Y lo más importante es saber que el uso de suplementos para un deportista debe siempre ser indicado por una prescripción médica o profesional. Actualmente nosotros tenemos muchas personas especializadas en la rama del deporte, no nutricionistas, no médicos, que no están en la aptitud de podemos recomendar, pero la prescripción debe ser indicada para cada individuo de acuerdo a sus requerimientos por un profesional médico. Es muy importante. Un suplemento, sea proteína, sea aminoácidos, glutamina, digamos, en la lista extensa que tenemos de suplementos deportivos, es importante evaluar primero a cada paciente en toda la parte nutricional para que podamos prescribir, indicar cuál será este consumo adaptado primero siempre a nuestra nutrición. Si nosotros no tenemos una correcta nutrición en un deportista, no puede usar suplementos. Primero corregimos la nutrición, corregimos la correcta alimentación para realizar para un deportista y automáticamente podemos prescribir el uso de algún suplemento nutricional. Dentro de este gráfico, quiero indicarles más o menos cómo podría ser un plato ideal no solo para un deportista, más sí para tener una nutrición balanceada, ¿sí? Esto va de acuerdo a los requerimientos calóricos, pero específicamente tenemos que tener una dieta basada en todos los macronutrientes, en este caso, proteínas, carbohidratos, legumbres, vegetales, grasas, ¿sí? El correcto uso de cuáles son las carnes, cuáles son los cereales. Tenemos que tener una rica alimentación en lo que son legumbres y vegetales, ¿sí? Para tener el cuerpo pueda recibir los minerales, las vitaminas que necesitamos y un sistema inmunológico fuerte. El consumo de agua, de frutas y las porciones. Pues por eso que ahí pongo palma de la mano, el puño, que después serán determinados para cada individuo de cuáles son las correctas porciones que deberán ser usadas. Nosotros tenemos dentro del mundo nutricional una pirámide de alimentos donde sabemos que van de diferentes escaleras, de cómo van aumentando, de cuáles más y cuáles menos. Esto la he puesto en este gráfico, todas en el mismo nivel, porque eso depende mucho del individuo. Si un deportista tiene una competencia el día de mañana, yo tengo que tener algo más alto en energía para tener una compensación en el desgaste que voy a tener el día de mañana. Entonces, ¿dónde encuentro mi fuente de energía? En los carbohidratos, es mi principal fuente de energía. Entonces, ¿cuáles son los carbohidratos que voy a consumir? Un deportista jamás debe tenerle miedo a los carbohidratos, al arroz, siempre y cuando manejemos las porciones adecuadas. Para hablar un poco de porciones adecuadas, hemos hecho un cuadro para que ustedes tengan una idea de las equivalencias, de qué es lo que debemos consumir aproximadamente al día en un ámbito general, ¿sí? ¿Cuáles son no todos tenemos acceso a veces a una pesa, pero es importante tener una idea de cuáles son los alimentos que nosotros debemos utilizar y los porcentajes, cuáles no deberían ser los excesos que debemos tener. Entonces, las medidas básicas vamos a hacerlos por miligramos, por gramos, por cuchara, por tazas, que es lo más práctico para un deportista o para cualquier persona en su casa. Para esto debemos dividir los alimentos en todas sus clases y saber cuáles son los buenos y los malos. Nosotros tenemos que evitar cualquier tipo de alimento ultraprocesado en un deportista de alto rendimiento. Vamos a comenzar con todos los derivados para que sepamos cómo vamos a ir armando una correcta alimentación. Para esto vamos a comenzar con los lácteos. Debemos evaluar primero si es una persona apta al consumo, ¿sí? En qué porcentaje debe ser adecuado. Sabemos que los lácteos es un alimento que retiene muchísimo el calcio. Para esto, en los deportistas es
sumamente importante para la prevención de lesiones, para el fortalecimiento del sistema óseo, ¿sí? Siempre preferir todos los lácteos que sean bajos en grasas, descremados, bajos o sin azúcar. No está la excepción de poder consumir de vez en cuando algún lácteo que esté fuera de nuestra dieta, pero ir equilibrando dentro de las porciones necesarias. Les hemos puesto aquí un ejemplo de un vaso o taza de leche, le hemos puesto aquí 30 gramos de queso, por ejemplo, o una bola de helado. Siempre estos elementos serán utilizados en los horarios indicados de acuerdo al esquema de alimentación que se vaya presentando. La importancia de las frutas, siempre vamos a preferir el sólido versus el líquido. ¿Esto qué significa? Yo prefiero comerme la fruta antes que tomarme la fruta. ¿Cuál es la diferencia de poder tomarme a comer la fruta? Al yo ingerir, les pongo el ejemplo de un jugo de naranja. Cuando yo hago un jugo de naranja, a pesar de que sea puro, sin azúcares añadidos, yo estoy exprimiendo la naranja y voy a dejar la cáscara y todo el consumo dentro de la naranja, solo estoy en el líquido teniendo los azúcares en su compensación, más no la fibra en general de la fruta. Entonces voy a preferir cortar una naranja, comérmela, antes que tomarme y solo ingerir estos azúcares de la fruta. Recordemos que las frutas tienen su azúcar propio, en este caso la fructuosa, ¿sí? En caso de beber un jugo, vamos a preferir siempre hacerlo un jugo sin azúcares añadidos, es decir, adaptándonos a la naturalidad de la fruta, con sus azúcares naturales. Tenemos diferentes modalidades, modos de comernos, de ingerir la fruta, como jugos, una taza de fruta, la unidad de una fruta o también las frutas deshidratadas. Tenemos diferentes porciones en las cuales las podemos ir ingiriendo y eso es importante de acuerdo, como les digo, al individuo, al deportista que nosotros estemos tratando. Hablando de los vegetales, tratamos de la misma manera que las frutas. Vamos a preferir siempre comernos los vegetales que tomarnos los vegetales. No está mal ingerir una sopa, pero tenemos que saber cuándo y la porción. Si yo ingiero un plato grande de sopa, el segundo plato será tal vez de más, ¿sí? Vamos a escoger siempre de acuerdo a la necesidad y vamos a preferir siempre comernos los vegetales. Siempre vamos a darle prioridad a las hojas verdes, a todas las legumbres y vegetales verdes, que son quienes más aportarán un índice de hidratación, así como de minerales y vegetales al cuerpo, y harán que nuestro sistema inmunológico y de resistencia en la parte muscular nos ayuden a tener una resistencia en nuestro músculo para que podamos rendir mucho más, ¿sí? Los gránulos y tubérculos no se consideran dentro de los vegetales. Es importante saber que las menestras, que la lenteja, el garbanzo, no son parte de los vegetales, ¿sí? A veces confundimos este consumo y evitamos el consumo de otros vegetales y legumbres. Hemos puesto aquí algunos ejemplos. No es lo mismo tomarnos un plato de sopa grande, que aproximadamente debe tener más de 150 mililitros, que tomarnos una taza de sopa, 2 tazas de ensalada, una porción de la legumbre o el vegetal. Y también esto se reduce a hacer en la parte que sea un vegetal o una legumbre hervida, que nosotros perdemos un poco de su consistencia, pero se reduce también las propiedades. Entonces tenemos que saber cuáles podemos pasar por cierto proceso de cocción para poder absorber la mejor cantidad de los nutrientes que nos pueden ofrecer los vegetales. Tenemos los carbohidratos, que para los deportistas son una de las principales fuentes de energía. Entonces, yo hablaba de pre y post de entrenamiento, que ya vamos a tratarlo un poco más adelante. El carbohidrato es mi fuente principal de energía. Entonces, previo a una competencia, yo tengo que tener una reserva energética. Vamos a poner el ejemplo de una persona que va a prepararse para una maratón. Previo a una maratón la noche anterior y en el desayuno, yo deberé tener en un periodo de tiempo que se deberá ser determinado de acuerdo al tiempo del descanso, al tiempo del desayuno y la competencia, de una ingesta calórica de carbohidratos altas para tener una reserva energética que me va a proporcionar tener resistencia. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no tenemos una recarga energética en el cuerpo con los carbohidratos, que son nuestra principal fuente de energía? Se producen los calambres, se producen los desmayos, la baja del índice glicémico, y esto hace que no podamos tener un correcto desempeño, ¿sí?
Vamos a preferir ahora, tenemos en el mercado varios cereales integrales, carbohidratos integrales, bajos en azúcar, sodio y grasa. ¿Qué es lo más importante para poder escoger un buen carbohidrato? Saber cuál de ellos, al momento de consumirlos, buscar en la lista de ingredientes, que no sea primero un producto industrializado, que tenga dentro de sus primeros 3 ingredientes, no tenga azúcar. En su mayoría los ultraprocesados tienen las barras de cereal comunes, saber cuál es una barra correcta de cereal, porque generalmente tienen mucho azúcar, son engañosos. Es importante leer siempre los ingredientes, saber cuáles son las galletas, los cereales, el pan correcto. Esto también va de acuerdo a lo que el nutricionista, el médico nutriólogo puede indicar a cada deportista para que puedan tener una ingesta correcta. Estimada María José, tenemos una pregunta. Dígame. Quiero darle paso a Caterine para que dirija su inquietud, por favor. Aló. Sí, dígame. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los carbohidratos son en qué momento hay que comerlos? ¿Si antes o después de las actividades físicas? Hola, Catherine, gracias por tu pregunta. Te comento, nosotros tenemos que saber, depende, cuándo consumir los carbohidratos, si estamos en una competencia o en un entrenamiento. Si estamos hablando de un entrenamiento, nosotros tenemos que tener un periodo de ingesta de los carbohidratos de al menos 45 minutos previos al entrenamiento, pero tiene que ser un carbohidrato de rápida absorción. Entonces, vamos a escoger, sepan que también las frutas tienen carbohidrato. Deben ustedes haber observado, por ejemplo, la ingesta de un banano previo a una competencia, porque también tiene este aporte de carbohidratos, ¿sí? Y otra muy diferente es una ingesta de carbohidratos precompetitiva. Si yo el día de mañana voy a tener una maratón, el día anterior tengo que trabajar a mi cuerpo para tener una reserva energética, y esto trabaja mucho con el ácido láctico que produce nuestro cuerpo, que cuando se desgasta, nosotros tenemos calambres, tenemos fatiga muscular, donde se producen las lesiones. Si yo tengo un músculo correctamente alimentado, no voy a tener esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? El día anterior, yo tengo que saber si mi competencia es a las 10 de la mañana, en la noche anterior deberé comer una pasta que tiene un alto índice, como estamos justamente en esta diapositiva, media taza de fideos, ¿correcto? Puede ser media taza de arroz, ¿sí? Media taza de leguminosas, que esos son los 3 carbohidratos que me aportan, en este caso, un índice de carbohidratos alto para tener una resistencia calórica al día siguiente. Y de igual manera, en la parte del desayuno voy a consumir un número menor, porque acuérdense que los carbohidratos se procesan más lento en el cuerpo, ¿correcto? Entonces, al ser un poco más lenta la absorción, hago que resista más en mi músculo y tenga esta reserva energética al momento de tener el desgaste de mi competencia. Si bien es cierto, si estamos hablando de un maratonista, por ejemplo, podemos tener la ingesta de geles, dependiendo si son de corto, acuérdense que también podemos tener una carrera de 60 metros planos. Si es, por ejemplo, un futbolista, tenemos también periodos que corre más rápido, periodos que no están, lo que tenemos que tener preparado y alimentado el músculo para no generar un desgaste y tener esta reserva energética. Entonces, si es preentrenamiento, tenemos que hacer una ingesta de dulces, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el azúcar bueno? Una fruta que también nos provee carbohidratos, ¿sí? Puede ser, deben haber visto, por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de 3 cuadrados pequeños de chocolate. Podemos ingerir también una media tortilla tipo taco o pampita. Podemos hacerlo con una proteína también, puede ser con atún, ¿sí? Y de acuerdo a esto, nosotros ir teniendo esta obtención de carbohidratos para una resistencia calórica, una reserva energética precompetitiva y también de preentrenamiento. Vamos a topar este tema un poquito más adelante también para que sepan un poco más explícitamente. Y después, bueno, ahora entramos después de esto de las carnes y sus sustitutos, en este caso la proteína. ¿Qué es lo más importante? Encontrar los cortes magros. ¿Cuáles son los cortes magros? Una pechuga, todos los cortes que no tienen grasa. Por eso sugerimos retirar la piel al pollo.
Es importante tener una prioridad de consumo a ciertos pescados, no todos, ¿sí? He puesto aquí unos ejemplos claros, por ejemplo, el huevo, que es uno de las principales fuentes de proteína. El consumo de las carnes rojas debemos limitarla en cierto sentido porque nos ayuda un poco más a la elasticidad del cuerpo en todos los deportes. Es importante que hagamos un consumo de máximo 2 veces a la semana. No está mal tener una vez por semana el consumo de embutidos, ¿sí? Que no sea frecuente, pero que sea ocasional. El queso, que también entra dentro de una proteína. Tenemos el atún, que es un gran aliado, un pescado fácil de adquirir, ¿sí? Al igual que otros pescados. Y los granos que vienen aquí, la lenteja, los garbanzos, entre otros, que van a tener un alto grado y aporte de proteína también. Estimada María José, tenemos más preguntas. Quiero darle paso al profesor César Fabián Vaca Chávez para que dirija su inquietud. Buenas tardes. Bueno, yo había escrito en el chat. Preocupados por esta situación de la pandemia y debido a esta situación de confinamiento, nos hemos visto limitados a hacer bastantes actividades. ¿Qué dieta sería la recomendable o qué alimentos tendríamos que quitarle de la dieta alimenticia diaria? Gracias. Ya, mucho gusto, César. Bueno, les cuento que la pandemia para nosotros ha sido algo que hemos tenido que, como les decía en un inicio, de poder adaptarnos a la realidad, independiente del deporte que realicemos, la actividad física. Hay mucha gente que no es un deportista de élite y simplemente está realizando actividad física. Hay mucha gente que con la cuarentena ha decidido por el tiempo libre realizar actividad física. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que saber que en este caso que estamos hablando, por ejemplo, de un deportista de alto rendimiento que esté en cuarentena, ¿qué es lo más importante? Entender que nosotros debemos adaptarnos a lo que tenemos, primero. Y eso también viene al espacio. Entonces, ¿qué es lo que yo debo reducir? Si yo he sido una deportista que estaba acostumbrada de los 7 días de la semana a hacer 6 días actividad física, mi cuerpo en el campo, digamos en una cancha de fútbol, de básquet, en una pista atlética, mi cuerpo me va a solicitar va a tener el mismo requerimiento nutricional que cuando yo estaba en la cancha, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que tomar en cuenta? Nosotros vamos a tener que reducir las porciones, adecuar las porciones, porque el cuerpo me va a pedir lo mismo que cuando yo estaba gastando muchas más calorías haciendo ejercicio activo de una manera en campo abierto, digámoslo así, ¿no? En la cuarentena, lo que nosotros tenemos que hacer es no quitar los alimentos, ¿sí? Tener la misma frecuencia de alimentación. Si soy una persona común y no soy un deportista de alto rendimiento, yo debería hacer 5 comidas al día, ¿correcto? Aproximadamente para que no baje el índice glicémico y mantener un equilibrio. Entonces tengo el desayuno, que debe ser equilibrado, la media mañana, el almuerzo, la media tarde y la cena. ¿Qué es lo que yo debo hacer? No debo privarme de decir no voy a cenar, no voy a desayunar, no. Nosotros lo que tenemos que hacer es la misma frecuencia y tomar en cuenta las cantidades, porque yo no estoy teniendo el mismo desgaste calórico que cuando estaba en campo, cuando estaba entrenando en una cancha de básquet, en una pista atlética, en un ring. No estoy teniendo el mismo movimiento, estoy haciendo menos desgaste calórico, entonces voy a hacer, pero mi cuerpo tiene ya una memoria que está acostumbrada a ingerir una cantidad, un porcentaje de calorías al día. Entonces lo que yo voy a hacer es bajar, no la frecuencia de alimentación, pero sí las porciones. Ese es el secreto, son las porciones. Entonces, si no voy a hacer un preentrenamiento si yo no estoy entrenando, no voy a ingerir un postentrenamiento si yo no estoy haciéndolo. Entonces lo que vamos a medir son las porciones, más no la frecuencia, porque en ese momento, acuérdense que además de vivir en esta cuarentena, encerrados, digamos así, esto genera trastornos, y estos son trastornos que han afectado a la mayoría digamos, de la población en el ámbito que los picos de ansiedad, el índice de querer consumir algo más. Yo justamente conversaba con algunos pacientes y creo que todos se han vuelto pasteleros en su casa porque todos han realizado un pastel en familia, han cocinado. Entonces tenemos esos lapsus de ansiedad,
de querer, del encierro que provocan también, que es lo que tenemos que trazar también una diferencia, entender y conocer a nuestro cuerpo, saber qué es lo que necesitamos, y para esto la cantidad es sumamente importante. Y otro punto es saber diferenciar el hambre de la ansiedad y el hambre con la sed. Muchas veces uno de los mayores errores que cometemos es pensar que tenemos hambre y es sed. Entonces, tener un punto de hidratación equilibrada para que no tengamos estos índices de ansiedad y principalmente tener en cuenta las cantidades, más no la frecuencia de alimentación que estamos consumiendo de acuerdo a la actividad física que estamos realizando. Si no estamos realizando actividad física, no podemos comer tanto, entonces tenemos que equilibrar. Más adelante les voy a contar exactamente las porciones que una persona en grados normales debería consumir para que tengamos una idea, ¿sí? Perfecto, quiero dar paso a otra pregunta. Al profesor Miguel Ángel Sánchez Ruiz también tiene una inquietud, por favor. Si el profe Miguel Ángel Sánchez activa el micrófono y dirige su inquietud. Ok, buenas tardes. ¿Ya me logra escuchar? Sí, le escuchamos, profe. Okay. Mi pregunta es si durante la actividad física, hablando específicamente en el deporte del fútbol, ¿es viable durante ese lapso comer una porción de carbohidrato, ya sea una porción de chocolate? ¿Es viable? Le comento, esto depende del periodo de entrenamiento que tengamos, ¿sí? Si estamos hablando de un futbolista de alto rendimiento, nosotros podríamos tener aproximadamente una sesión de entrenamiento de 1 hora, entre 1 hora y 30 minutos, 1 hora 20 aproximadamente. Si yo ya tuve un pre-entrenamiento, ¿sí? Esto significa que tengo ya la preparación para mi entrenamiento. ¿Qué es lo adecuado de consumir durante el entrenamiento? Durante el entrenamiento, a veces puedo estar practicando resistencia, puedo estar haciendo una práctica con balón, dependiendo del desgaste que tenga. ¿Qué es lo ideal? Hay personas que van a consumir aminoácidos de recuperación en su bebida isotónica, una bebida de rehidratación que ya te está dando azúcares también, como puede ser un Gatorade, cualquier bebida isotónica de rehidratación que nos van a devolver los electrolitos que estamos eliminándolos a través del sudor. Entonces es súper importante saber qué es lo que vamos a consumir. No está mal, pero tenemos que saber qué consumí antes. Pero lo más adecuado es que yo lo haya hecho pre-entrenamiento, 45 minutos antes mínimo. Durante el entrenamiento saber que me voy a hidratar y hacerlo post-entrenamiento. ¿Qué es lo que no debe dejar un deportista de hacer? Es hacer una post-entrenamiento, post-competencia. Esto significa tener el consumo de azúcares de recuperación, en este caso una fruta, una barra de cereal, algo que compense lo que he perdido. Puede venir ahí sí una porción de chocolate. ¿Cuál es la porción? Que sea un chocolate amargo de 80% de cacao para arriba, máximo 3 cuadrados, una porción de aproximadamente 30 gramos, ¿correcto? Que me van a devolver lo que yo acabo de perder, ¿sí? Eso no hará que tengamos un consumo de nuestro músculo, sino que repuse lo que acabo de perder automáticamente en el desgaste del entrenamiento. Muchas gracias. Perfecto, hay otra inquietud y quiero dar paso al profe que se ha identificado y nos saludó desde México, Deportes con Antonio. Profe. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va en relación a si el chocolate es un carbohidrato de fácil digestión y se puede consumir precisamente antes de una práctica deportiva o del entrenamiento. Sí, como les digo, nosotros tenemos que mantener una diferencia de qué chocolate voy a consumir. Les pongo, Antonio, sé que estás en México, pero creo que las marcas comunes a nivel mundial, como las de Nestlé, por ejemplo, una barra de chocolate blanco, con chocolate con leche, tienen aproximadamente un porcentaje de cacao de entre 30 gramos, ¿sí? A 30% de cacao y el resto es azúcar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el chocolate? Es más la calidad de lo que voy a consumir, ¿sí? Si es la porción indicada, les voy a retroceder aquí,
como hablábamos de 3 cuadrados pequeños de chocolate, ¿cuál es el chocolate que voy a consumir? Es muy importante saber que sea un chocolate de 80% cacao, ¿sí? Que significa que no tiene azúcares añadidos, no hay ningún problema, porque va a ser de rápida absorción. No es lo mismo si me como una barra completa de cereal, de chocolate, en este caso. Entonces, si yo consumo el porcentaje indicado, va a ser una fuente de energía que me va a aportar muchísimo a mi rendimiento, siempre y cuando este chocolate cumpla con las necesidades nutricionales que yo necesito. Como les digo en este caso, que sea un chocolate de alta calidad, de 80%. Si es un amargo 100%, muchísimo mejor, porque va a ser mucho más rápido en digestión. Será determinado como un acelerador del metabolismo. Entra como en la parte del ají, por ejemplo, de la pimienta negra, de todo lo que hace que nosotros sintamos un poco de calor en nuestro cuerpo, hará que sea un termogénico natural de fácil proceso en nuestro cuerpo, de que el proceso metabólico y de absorción sea rápido, siempre y cuando se respete su composición y su cantidad. Muchas gracias, maestra. Perfecto, tenemos otra pregunta y quiero dar paso desde Perú, si no me equivoco, Nayeli Loaiza, para que dirija su inquietud, por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas Mi inquietud tardes. será, ¿cuál sería una buena dieta para tener un rendimiento físico para árbitros de fútbol? Ya, más adelante voy a tratar justamente una dieta. Vamos a hablar en esta parte siguiente, hablando de un futbolista. Bueno, si es que hablamos de fútbol, en este caso tenemos que saber cuál es el individuo, si vamos a hablar de un hombre o de una mujer. Delante de la nutrición de una mujer tenemos que tomar muchos indicadores, desde su periodo menstrual, desde que nosotros como mujeres tenemos un proceso de ovulación, tenemos caderas, tenemos la parte de los senos, que es completamente diferente la nutrición de un hombre a la de una mujer futbolista. ¿Cuál es el proceso? Nosotros tenemos que saber, esto parte desde la posición en que juega un jugador. Esto depende, te pongo un ejemplo, el desgaste calórico de un arquero no va a ser el mismo que el desgaste calórico de un delantero, ¿sí? Si estamos hablando algo genérico en un entrenamiento, donde todos siguen un mismo lineamiento al proceder en el calentamiento, en hacer las actividades y después harán individualizadas, en el momento de un partido de fútbol que tenemos 90 minutos, nosotros tenemos un periodo de descanso intermedio de 15 minutos, tenemos que saber cuál es el desgaste por posición. Entonces, llega a ser muy individual cuál es el consumo correcto para cada uno. Como les decía, cada cuerpo tiene diferentes requerimientos. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha. Ah, ya, disculpa. Entonces, les decía que para un futbolista, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos saber que durante también la competición nosotros tenemos un proceso de hidratación. Hidratarnos en el cuerpo también uno gana más peso, se vuelve un poco más lento. Entonces, lo que tenemos que saber es si es una etapa precompetitiva, una etapa de entrenamiento. Si yo estoy hablando de una etapa de entrenamiento, nosotros en un futbolista que, digamos, tenga un entrenamiento a las 3 de la tarde, deberé tener por lo menos 7 comidas al día. Esto incluiría desayuno, media mañana, almuerzo, preentrenamiento, postentrenamiento. Digamos que sea a las 3 de la tarde, almorcé a la 1, voy a tener un preentrenamiento a las 3, a las 2 más o menos de la tarde, entreno a las 3, salgo a las 5, tengo mi postentrenamiento 15 minutos posteriores, tendré mi merienda, que debe ser entre las 7 y entre las 9 de la noche, si es un deportista de alto rendimiento, ¿sí? Tendré mi cena. Todo esto dividido de acuerdo a lo que mi cuerpo necesita, ¿sí? Tenemos que también entender que cada cuerpo, como es diferente, también no podemos matarle de hambre, pero tampoco darle comida en exceso.
Y el deportista comienza a entender esto cuando entiende las necesidades corporales. Muchos de nosotros que trabajamos en el área deportiva sabemos y nos ha pasado en algún momento que estoy realizando alguna actividad deportiva y me he sentido débil, he sentido que me duele la cabeza, he sentido que me voy a desmayar. Entonces, nosotros debemos educar a nuestros deportistas para que sean unos profesionales, que una de las principales de los índices de rendimiento principal y de un éxito de un deportista es la parte nutricional. Puede ser el mejor corredor, el mejor atleta, el mejor futbolista, pero si no tiene una correcta hidratación y alimentación, no va a obtener el desempeño, el rendimiento que necesita. Entonces, la principal es poder educar a nuestros profesionales, a los jugadores, atletas, boxeadores, en cualquier deporte, a entender cuáles son sus requerimientos personales y la importancia de la nutrición para tener un buen desempeño. Continuando. Bueno, tenemos una pregunta más y quiero dar paso al profe José Huanca. Buenas tardes, un saludo a todos los colegas del área. Para hacerle una pregunta a la que está exponiendo, ¿cómo se puede preparar una bebida isotónica para después de la actividad física? Ya, nosotros tenemos bebidas isotónicas del mercado, que generalmente son muy comunes, en este caso, digamos, Gatorade, Powerade y las bebidas locales que puedan encontrar. ¿Cuál sería una hidratación correcta? Nosotros podemos preparar un suero de hidratación. ¿Cuál es el suero de hidratación? ¿De qué están compuestas las bebidas isotónicas? Nosotros hablamos de un alto porcentaje en su 100% de agua, y hablamos también de azúcares y sales, ¿sí? ¿Cómo hacemos un suero casero? Esa es la mejor bebida de rehidratación que tenemos. Un suero casero lo hacemos con agua, una composición menor de sal, aproximadamente una medida de 1,5 cucharadas, ¿sí? Bicarbonato de sodio y apenas media cucharadita de azúcar. Esa es una bebida isotónica realizada, que este sería un suero de hidratación, ¿sí? Que nos va a ayudar a una pronta recuperación. Como les digo, hoy en día el consumo a nivel mundial, a nivel deportivo, existen bebidas isotónicas libres de azúcar, que eso es lo más importante, de azúcar procesado, de azúcar blanco, de azúcar que es industrializado, que nos causa un poquito más de retención de líquidos también en nuestro cuerpo y entre otras cosas más, pero poder hacer un suero de hidratación común sería ideal para poder hacer una correcta rehidratación posterior a un partido. También tenemos los sueros ya preparados, digamos, en farmacéuticos, ¿sí? Muchos utilizan los sobres para poder hacer, que tienen este mismo componente, ¿no? En este caso sal, bicarbonato de sodio, azúcar en su nivel ideal para poder hacer una bebida isotónica ideal para una recomposición de electrolitos al cuerpo posterior a un desgaste en un entrenamiento, en una competencia de cualquier índice que sea deportiva. Perfecto, tendremos más inquietudes y quiero dar paso al profesor Rodrigo Alvear para que dirija su inquietud. Muy buenas tardes. Si fuera tan amable de indicarnos cómo hacer el cálculo de estas 3 comidas para recuperar las energías perdidas a través del ejercicio, por favor. Sí, más adelante les voy a mostrar un cuadro de cómo se calcula. Nosotros tenemos que primero, para hacer una correcta composición corporal dentro de un deportista, hacer una evaluación completa. ¿Esto qué significa? Primero tenemos que hacer una anamnesis exhaustiva donde sepamos desde las horas de sueño, que tienen una repercusión muy importante en el deporte, hasta talla, peso, medidas
primarias como cintura, cadera, las medidas de las extremidades superiores, inferiores, antropometría. Debemos pasar por un proceso de medidas antropométricas que nos ayuden a tener un índice de masa muscular, de hidratación, un índice de masa grasa, ¿sí? Nosotros, de acuerdo a eso, sabemos también de la edad de la persona, su sexo. Nosotros podemos dar estas indicaciones. ¿Cómo se puede hacer? Existen diferentes opciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, un porcentaje de grasa del índice de Faulkner, por ejemplo, que utilizas una fórmula para saber el porcentaje de grasa. Una vez sabiendo el índice de masa corporal, ¿sí? Que no es general, porque es un índice para medir más el porcentaje de obesidad, más que en un deportista saber un cuadro de en qué rango está, en un rango de porcentaje de grasa fitness, del ideal, si está sobregraso, etcétera. Nosotros deberemos determinar, de acuerdo a todo lo que nos diga estas fórmulas, que generalmente la más usada es el índice de Faulkner, como les digo, saber el número de calorías que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo arrojo en una persona de 30 años que hace triatlón de 7 días a la semana, tiene 6 a la semana que realiza actividad deportiva, hacemos todas las medidas antropométricas, tendrá más o menos un 8-9% de grasa, que es un índice muy bajo. Deberá consumir, de acuerdo a su necesidad calórica, entre 1.800 y 2.000 calorías, de acuerdo a su desgaste. Debemos dividir esas calorías en qué es lo que más voy a consumir. Bueno, ¿qué debemos hacer? Quiero perder más masa, voy a consumir más proteínas, entonces voy a dividir estas proteínas en el día. ¿Cuántas porciones en la mañana? ¿Cuántas porciones en la media mañana? ¿Cuántas porciones en la media tarde? Que irán sumando en calorías estos 1.800 a 2.000 calorías que tenga. Entonces, lo que es importante saber que debemos dividir en una dieta compuesta, equilibrada, que tenga todos los macro y micronutrientes. ¿Cuáles son los macronutrientes? Proteínas, carbohidratos, grasas, ¿sí? Aceites, y también los micronutrientes, que vienen las vitaminas y los minerales. Sabiendo cómo está eso, sabremos si es que tenemos un déficit calórico o no, si tenemos que usar algún suplemento nutricional. Entonces, dar un cálculo es algo genérico, pero debemos evaluar a cada individuo para poder saber cuál es su necesidad calórica diaria, ¿sí? Pero más o menos se basa en la medida antropométrica de todos los pliegues cutáneos del cuerpo, talla, peso, el porcentaje de hidratación, graso, músculo, para poder sacar la determinación en un porcentaje de calorías que se deban consumir al día. No sé, Richard, si tenemos alguna otra pregunta o podemos seguir. A ver, tengo otra pregunta y quiero dar paso al profesor Carlos Manuel del Carpio Rodríguez. Sí, buenas tardes. Para una competencia de 10 kilómetros para una persona de 40 años, o sea, en su última semana de preparación, estamos hablando de un nivel aficionado, para que llegue bien a la competencia en buen estado, ¿cuál sería su dieta la última semana? Ya, una dieta precompetitiva en una semana previa a una competencia de 40, me dijo, ¿verdad? 40 kilómetros. No, de 10 kilómetros una persona de 40 años. 10 kilómetros de una persona de 40 años en un índice aficionado. Nosotros tenemos que comenzar a preparar al cuerpo del primero. Como ya tenemos un proceso de entrenamiento, nosotros sabemos cuál será aproximadamente el tiempo que vamos a realizar. En 10 kilómetros no existe un consumo durante la competencia más que de hidratación. Entonces, nosotros una semana previa tenemos que preparar al cuerpo para el desgaste. El principal componente de nuestra dieta van a ser carbohidratos, ¿sí? De fácil absorción, en este caso que sean integrales, pueden ser pastas, ¿sí? Donde sea mediano, bajo en azúcar, ¿sí? Y de proteínas que sean, vamos a bajar bastante las carnes rojas una semana antes y vamos a trabajar más con lo que serían carnes blandas, pescado, pollo, todo lo que me vaya a dar un aporte a que la absorción sea mucho más rápida
y esto se da también con la absorción de los carbohidratos de fácil absorción para tener una reserva energética. Entonces, ¿qué es lo más importante más que una semana? Es la noche previa, ¿sí? Porque si usted está preparándose competitivamente para esta carrera, me imagino que ya lleva una dieta balanceada. Pero de las 48 horas previas a una competencia es donde yo más tengo que enfocarme en la hidratación, que es sumamente importante, que es una de las cosas que más pesa durante una competencia atlética, ¿sí? En este caso que es corta de 10 kilómetros, pero es rápida al mismo tiempo. Entonces tenemos que caminar de acuerdo al ejercicio que haya realizado, al nivel que vamos a competir. Si yo no estoy haciendo en un nivel aficionado, no necesito un nivel de exigencia tan alto, lo que voy a hacer es 48 horas previa. ¿Qué podría consumir una noche anterior? Una pasta con pollo, una pasta, un índice alto de hidratación, entonces voy a doblar lo que estoy, a duplicar lo que estoy usando en mis bebidas de hidratación. Voy a usar bebidas isotónicas para tener una reserva energética de carbohidratos, que es nuestra fuente de energía principal. Hacer mis medias mañanas con frutas que tengan alto índice de azúcar, entonces puede ser una banana, manzana, y tener, por ejemplo, si yo en algún momento de la competencia siento algún índice que baja, de tener, por ejemplo, una barra como un Extend Bar, por ejemplo, que no tiene azúcares añadidos, que me va a ayudar a tener una recomposición mucho más rápida. Perfecto. Hay otra pregunta y quiero dar paso al profesor Gerardo Pérez Rivera. El profe, si activa su micrófono y dirige la inquietud. Exacto. Buenas tardes. Agradecerle a la profesora por su atención. Nada más era una ligera duda sobre la composición de lo que nos nombró de la bebida isotónica para preparar en casa, que si se la puede uno proporcionar también a los niños de fútbol base infantiles. Perfecto. No sé si lo escuchaste, María José. No, se me perdió la última parte. ¿Podrías, por favor, repetir? O sea, que si nos podrías compartir otra vez cómo la composición de la bebida isotónica, que hablabas que se puede realizar en casa, y si se le puede dar a los chicos de fútbol base. Ya, no hay ningún problema, siempre y cuando el consumo sea regular. Acuérdense que las bebidas isotónicas son hidratantes, son sueros de rehidratación rápida. ¿Qué es el componente el más común? Se los pongo el Gatorade, se los pongo porque es comercial. ¿Qué tienen? Hacen que lo que nosotros perdemos a través del desgaste en el deporte, en la sudoración, hace una compensación de electrolitos perdidos automática, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Obviamente el mejor rehidratante para nosotros. ¿Qué se compara con un isotónico? Por ejemplo, que es uno de los mejores rehidratantes, el agua de coco, que es algo natural, pero lo podemos compartir con niños sin ningún problema. Es más, yo a los atletas que se puedan tratar menores de 15 años, lo que hacemos es limitar el consumo de bebidas isotónicas azucaradas porque tienen un libre consumo. Hay personas que tienen sed y las consumen, no sirven para hidratar a alguien que no ha tenido un desgaste. Hay personas que las consumen solo para la sed, no. Entonces es importante saber que se pueden sí dar a los niños. Esto es un hidratante mucho más favorable porque no tiene azúcares, no tiene colorantes añadidos, no tiene azúcar refinada. Entonces, esto ayuda a que nosotros podamos tener una hidratación correcta, pero siempre y cuando sea lo ideal. Entonces, sepamos que nosotros no debemos tener dentro del consumo nada en exceso es bueno, pero es importantísimo saber que con los niños se puede manejar las cantidades adecuadas de acuerdo al desgaste, al deporte que estén realizando, ¿sí? Sin ningún problema. Nada más una duda. Lo que pasa es que muchas veces por los papás por moda llevan desde antes de iniciar el entrenamiento o iniciar para el juego, les proporcionan a los niños el Gatorade o alguna bebida como el Power, el Gatorade isotónica. Entonces
¿será perjudicial para los niños? Sí, como le digo, hay que limitar el consumo. ¿Qué sería la limitación del consumo? No lo tienen que hacer previo, porque previo al entrenamiento yo aún no tuve un desgaste, entonces voy a beber agua. Siempre vamos a saber que el principal hidratante va a ser el agua. ¿Qué es recomendable? Como les decía, un alterno puede ser el agua de coco, no está mal. ¿Qué es lo que se sugiere para los niños? Es poder hacer una mezcla. Por ejemplo, aproximadamente las botellas de Powerade tienen entre 600 mililitros las pequeñas, ¿sí? Entonces usamos un cuarto de la botella para el niño mezclada con agua, ¿sí? Eso hace que yo tenga el porcentaje de azúcar indicado para poder tener una rehidratación correcta, ¿sí? Si ustedes leen, es súper importante que les indiquen y eduquen a los padres y a los atletas, leer las etiquetas de lo que consumen, de lo que compran, no solo de las bebidas, sino también de los alimentos. Entonces, al leer en la etiqueta, uno de los primeros 5 son lo que más tiene, ¿sí? Los primeros 5 ingredientes es los que tienen en una mayoría el producto. Entonces, generalmente tienen azúcares añadidos. Y estos azúcares son azúcar refinada generalmente. No usan un endulzante o no usan azúcar. Tienen azúcar. Entonces, es limitar. Pero necesitamos del azúcar. Porque a veces cuando tienen un desgaste sienten que nos baja el índice glicémico y necesitamos azúcar para poder recompensar. No está mal el consumo siempre y cuando sea limitado. Gracias. Listo, avanzamos porque ya no tengo más preguntas dentro del chat. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla nuevamente. Nos habíamos quedado en las grasas y en los aceites. Esta es una parte esencial de dentro de los macronutrientes. Nosotros olvidamos que hay aceites y grasas buenas y grasas malas, ¿ya? Que es importante saber que las grasas son esenciales para nuestro cuerpo, ¿sí? Que es importante saber cuáles son los aceites que mi cuerpo necesita. El aceite común que yo uso para freír, lo vamos a dejar a un lado porque realmente no me aporta nada. Cada vez que vamos a consumir algún alimento, yo tengo que preguntarme, ¿esto me va a aportar algún nutriente a mi cuerpo? ¿O simplemente va a hacer que yo retenga líquidos, que suba mi colesterol, mis triglicéridos, y no mantener una alimentación saludable, ¿sí? Es importantísimo saber que vamos a preferir siempre el aceite de oliva. Si es que es un aceite de oliva común, no me sirve tener un aceite de oliva común y ponerlo en contacto con el fuego porque se transforma en un aceite común, sino vamos a preferir un aceite de oliva extra virgen, el aguacate, que es sumamente importante, una fuente de grasa que nos ayuda muchísimo, que podemos consumirlo en cualquier horario del día, con una rebanada de pan, en ensaladas. Nosotros acá consumimos muchísimo. Todo lo que son frutos secos, cualquier puñado de frutos secos post de entrenamiento, pre-entrenamiento, media mañana, van a ser un aporte de una grasa buena a nuestro cuerpo. Aceitunas y el tocino. A veces tenemos miedo porque pensamos que es una grasa, pero yo no le pongo aceite. Entonces, es una lonja de grasa buena, de grasa natural. Tenemos que saber cuáles son las grasas que nos van a aportar cosas buenas para nuestro cuerpo que también necesitamos. Y vamos a preferir siempre que sean grasas insaturadas a las grasas saturadas, ¿sí? Sabemos cuáles del aporte son altamente calóricos, entonces hay que saber cuáles son las porciones que son sumamente medidas para el consumo, ¿sí? Para tener unas recomendaciones generales, habíamos hablado de consumir entre 2 a 3 porciones de lácteos descremados. Entonces, como yo les decía, dividimos. Si yo tengo que comer 2 o 3 porciones, me voy a comer un pedazo de queso en la mañana, tal vez un vaso de leche, y en la parte de la tarde, en mi media tarde, un yogurt. Consumí mis 3 lácteos, ¿sí? De 3 a 5 frutas, no le tengamos miedo a la fruta. Yo siempre digo que nada en exceso es bueno, pero la fruta es natural. Nunca le tengan miedo a la fruta por los azúcares, porque son azúcares buenos. Entonces, a veces nos meten un tabú en nuestra cabeza del azúcar que viene de las frutas, pero siempre y cuando su consumo sea adecuado, en el momento ideal, no hay ningún problema porque son directamente de la tierra, no pasan por ningún proceso de fabricación, no es un alimento ultraprocesado, entonces vale muchísimo la pena. Tengamos siempre en mente que ningún alimento ultraprocesado es bueno, nada que sea en polvo, que sea con colorantes, que sea rápido de hacer es bueno.
Esto significa que tienen azúcares, que tienen sodio, que tienen mucha sal. Acordémonos de incrementar el consumo de fibra, que nos va a ayudar muchísimo en la ingesta, en la digestión, en el proceso de tener también una evacuación correcta en nuestro cuerpo, que es tan importante. Si no tenemos mucha fibra en nuestro cuerpo, no tenemos una buena circulación, una buena elasticidad, un proceso de digestión correcto, que el bolo alimenticio proceda de una mejor manera y que podamos evacuar del cuerpo lo que no necesitamos, produce estreñimiento. Entonces es muy importante el consumo de la fibra. Hay que limitar el consumo de las carnes rojas, es importante que sepamos qué carne roja, cuándo, que esto nos ayuda muchísimo para el sistema óseo, para el sistema circulatorio, para la elasticidad en los deportistas. Es por eso que se limita muchísimo el consumo. Evitar las grasas saturadas. Las grasas saturadas son todas las frituras que podemos encontrar, papas fritas, en productos industrializados, etcétera. Consumir las grasas insaturadas con moderación. Todo con exceso es malo, hasta lo saludable, entonces tenemos que ser sumamente moderados, de acuerdo a lo que nuestro cuerpo pide. Limitar el consumo de jugos artificiales, gaseosas y productos edulcorados. Yo realmente lo prohíbo. Para mí ningún deportista puede consumir una gaseosa porque no tiene ningún aporte nutritivo para nuestro cuerpo, pero hay excepciones en las cuales no podemos vivir en una restricción, igual con los jugos artificiales y edulcorados, nada. Ningún producto extra light es tan light como parece, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que tenemos que siempre equilibrar nuestras comidas teniendo 3 principales, 2 refrigerios, los deportistas siempre teniendo un pre y un post de entrenamiento y realizar la actividad física en general, la que sea, para equilibrar todos nuestros consumos. Voy a compartirles otra exposición para que podamos charlar un poco más sobre la nutrición deportiva. En esta parte del alto rendimiento va a ser rápida para que ustedes tengan una idea más explícita de esto, ¿sí? ¿Están viendo mi presentación ahí? Sí, se está compartiendo la presentación. Perfecto. Señora. Vamos a ver un poquito de la alimentación para deportistas en alto rendimiento, ¿sí? Vamos a tratar un poco más en una forma general de cómo lo vamos a realizar, ¿sí? Un buen rendimiento de un deportista depende muchísimo de su alimentación. El éxito de un deportista es la alimentación, es lo que nosotros tenemos que trabajar en los deportistas. Es muy importante. A veces tenemos en nosotros deportistas de altísimo nivel, pero tal vez las condiciones económicas no les da, tal vez no todas las federaciones, las escuelas, los colegios donde trabajamos tienen nutrición, pero hoy tenemos al alcance de las manos mucha información vía internet, tenemos mucha información. La fruta es barata, a veces es más barata que un paquete de galletas, entonces tenemos que intentar saber qué es importante para nuestros deportistas para generar un crecimiento y un desarrollo adecuado para los deportistas. Permítame, permítame un segundo que estoy con parece que es un virus que se abre aquí para poder compartirles. Permítame un segundo. Ay, Dios. Creo que ahí está. ¿Ya está compartiendo nuevamente? No, no se está presentando. No todavía. No, todavía. Ahí. Listo, entonces ahí, bueno, tenemos unos gráficos de los que vamos a hablar un poco más. Tenemos que saber que todo tiene una base científica. Si no hay algo comprobado, no funciona, pero es súper importante que sepamos que la alimentación directamente por estudios realizados influye directa y positivamente en el rendimiento deportivo. Es importantísimo saber el pre-competencia, pre-entrenamiento para cada uno de los deportistas, ¿sí? La alimentación del deportista no solo debe nutrir a las células del organismo para que se desarrolle y se mantenga, sino saber cuál es el gasto calórico. Yo no puedo entrenar más y comer menos. Yo tengo que comer de acuerdo al entrenamiento que voy a tener. Como estamos hablando de un deportista de alto rendimiento, yo tengo que saber
cuánto voy a entrenar, cuánto voy a desgastar a un deportista en su diferente rama, en su derivado del gasto y el esfuerzo extra que debe realizar y si debe comer más o menos dependiendo de lo que nosotros vayamos realizando, ¿sí? Es súper importante saber que la elección de las comidas en cada periodo de competencia, los hábitos alimenticios, se ven afectados por un estilo de vida y los aspectos prácticas de cada deporte según cuál sea el caso. Estos aspectos son individuales, entonces aquí yo les he puesto, por ejemplo, alguien que haga musculación y va a tener una competencia, por ejemplo, alguien que va a hacer un fitness en una competencia deportiva, ellos tienen que perder más peso, entonces tienen que hacer una reducción calórica. Tenemos que hacer que esto no sea una dieta, sino un estilo de vida para el deportista y que no se le haga difícil seguir estas adecuaciones, ¿sí? Hay muchos deportes en los que existen problemas prácticos para alcanzar una meta nutricional, pues generalmente no se les da la debida atención y es diferente saber el biotipo, por ejemplo. Hablemos un poco del fútbol, por ejemplo, en las mujeres, en el fútbol femenino, en el fútbol de los hombres, esto va desde su genética y nosotros tenemos que saber por qué un jugador es más rápido, de acuerdo también a la posición que ocupa. Entonces tenemos que aplicar, más que soluciones creativas, tener un plan de efectividad para que su rendimiento sea mucho mayor. Saber que si un deportista en cualquier ámbito que sea tiene una mejor nutrición, va a tener un mejor desarrollo, ¿sí? Tenemos que saber cuál es una tabla calórica de los alimentos, saber que los deportistas deben responder a los requerimientos de su cuerpo individual y necesarios, como les decía anteriormente, para su composición corporal. Asimismo, regular de acuerdo a su edad, a su sexo y a la disciplina deportiva que están tratando. La alimentación no responde a los requerimientos, no específicamente a dichos requerimientos, pues hay síntomas de fatiga, por ejemplo, si hay un sobreentrenamiento, si hay una lesión porque no tuve una correcta hidratación, todo eso se da durante la actividad deportiva y más aún durante con la competencia cuando hay un nivel de exigencia mayor, se expone al máximo porque no es el mismo desgaste en un entrenamiento que en la competencia. Entonces tenemos que saber cuáles son esos índices que suben, bajan, para nosotros prevenir lesiones, prevenir fatigas musculares y prevenir cualquier tipo de inconveniente que se pueda dar durante la competencia que no tomamos en cuenta durante el entrenamiento, ¿sí? Quería hablarles un poco de cómo se presenta una dieta para un deportista. Como les había hablado, es muy importante evaluar en toda su composición, ¿sí? La dieta para los deportistas tiene que ser especializada, determinada para cada individuo, saber la importancia de un pre y un post de entrenamiento, basada en los macro y micronutrientes que les hablé anteriormente, y es súper importante que se haga una evaluación previo. Si yo recibí un atleta el día de hoy que se va a integrar a mis entrenamientos, tengo que saber cómo llega. Esto va desde exámenes de laboratorio que determinen cuál es su estado del ácido úrico, índice de azúcar, cómo está el índice glicémico, cómo está, desde saber si tiene las plaquetas altas, bajas, triglicéridos, colesterol, para que nosotros sepamos y es muy importante saber la realidad del deportista. ¿Qué es la realidad del deportista? ¿Cómo vive? Si tiene dinero para comer o no, y adaptar a su realidad, ¿sí? La nutrición, como les digo, en un deportista de alto rendimiento debe tener, sí, un acompañamiento. El estado nutricional de un deportista no se alcanza con las comidas previas a la competencia. Esto es un proceso, tiene que haber un acompañamiento, no solo lo que yo consuma antes de la competencia, tampoco es durante todo el periodo de días anteriores, una semana. Esto es el resultado de los hábitos alimenticios que debemos practicar diariamente y adecuadamente, con mucho tiempo, que sea realidad. Es importante, como les digo, que ustedes sepan que no es una cuestión de adaptación de un día al otro, de pocas comidas, de disminuir, de bajar las calorías, sino de hacer que sea un hábito alimenticio para todos los deportistas. Entonces, eso es más o menos lo que quería compartirles. No sé si ustedes tengan alguna otra pregunta para que podamos seguir conversando, y cualquier duda estoy a las órdenes. Bueno, quiero dar paso a Caterine Mozo, que nos saluda desde Barranquilla, Colombia. Tiene una inquietud.
Aló, muy buenas. Sí, mi nombre es Caterine Mozo Candanosa, tecnóloga de entrenamiento deportivo, preparadora física en el fútbol, categoría sub-17. Una preguntita, ¿qué tal son los suplementos energéticos en los niños de 14 años? ¿O a qué edad máxima se podría dar esos suplementos energéticos? ¿Si es recomendable o no es recomendable? ¿Qué me dirá usted, doctora? Y la felicito antemano, la felicito por su charla, ha sido muy sustanciosa, de verdad, me ha servido mucho, su respuesta es muy contundente, la admiro, mis felicitaciones ante todo. Muchísimas gracias, Caterine. Bueno, creo que el conocimiento compartido es lo mejor que podemos tener entre colegas del deporte, y más aún cuando estamos hablando de un deportista y que la nutrición es tan importante. Cuando nos referimos a suplementos energéticos, ¿sí? Tenemos que saber que hay suplementos energéticos, vitamínicos y suplementos alimenticios. Entonces, varía mucho de cuándo los podemos usar. Podemos tener un niño que tiene óptimas condiciones deportivas, ¿sí? Pero tenemos un déficit muscular. Entonces, tengo que hacer una evaluación para saber en qué estoy fallando. Primero, siempre en los infantos juveniles vamos a agotar la opción alimenticia. No hay mejor suplementación que el alimento. Si del alimento, y siguiendo todas las normativas, yo no consigo los requerimientos que tengo, vamos a usar un suplemento. Entonces, es mi última opción, ¿sí? Siempre vamos a utilizar lo natural, pero en caso de que sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos de paso en paso, vitaminas, minerales, después evaluamos si es necesario, por ejemplo, un suplemento proteico. ¿Cuáles son? Tal vez los que sean generalmente la composición tienen carbohidratos, no son puros en su proteína, tienen suero de leche. Entonces, saber cuál es el que se adapta de acuerdo a la edad. Hay muchísimos, hoy en día tenemos proteínas vegetales que son muy buenas, como de chocho, por ejemplo, de amaranto, que nos dan todas este aporte nutricional que necesitamos, ¿sí? Pero primero debemos agotar la parte nutricional alimenticia para poder pasar a un suplemento, sea alimenticio, sea proteico, energético, o sea vitamínico, ¿sí? Pero el uso de suplementos vitamínicos no está restringido en edades. De hecho, en menores desde los desde los 2 años de edad, se utilizan vitamina C, podemos usar muchos que son naturales hoy en día, pero es importante hacer una evaluación previa para saber cuál es el déficit para el cual yo voy a necesitar el suplemento. Gracias, muy amable, doctora. Bendiciones. Muchas gracias a usted, Caterine. Perfecto, quiero dar paso al profe, identificado como Deportes con Antonio, que tiene una inquietud. Profe. Sí, nuevamente yo. Mi pregunta va en relación a cuál es la diferencia o en qué reside la diferencia del desgaste calórico entre un hombre y una mujer. Ya. Aquí el desgaste calórico no solo depende de si eres hombre o eres mujer, depende del deporte que realices, ¿sí? Si eres mujer boxeadora y eres hombre boxeador, tal vez dure 15 segundos tu pelea, como puede durar 1 minuto, ¿sí? Entonces depende, como si eres mujer futbolista y eres arquera y eres delantera, es muy diferente el desgaste calórico, ¿sí? Entonces no es solo por sexo, pero ¿cuál es el límite? ¿Cómo definimos el desgaste calórico? Independiente del sexo, es saber cuál es la actividad física que voy a realizar. Esto es en tiempo e intensidad. Entonces, si yo voy a hacer una actividad física que tenga una intensidad de desgaste calórico rápida, va a ser diferente de acuerdo a las proporciones de la competencia. Entonces, en etapa de entrenamiento, en etapa competitiva, pero varía mucho de hombre a mujer porque genéticamente somos muy diferentes. Como les habíamos dicho, el peso de la mujer y del hombre varía desde que nosotros tenemos otras medidas que los hombres no tienen. Y esto va del busto, desde cómo va a ser el desgaste calórico de la mujer si en el momento que está en el periodo menstrual, ella está con una etapa inflamatoria alta en su cuerpo, y en esta etapa inflamatoria el cuerpo se vuelve más pesado, retenemos un poco más de líquidos, estamos más hinchadas, va a ser mucho más lento el desgaste calórico. Entonces, no es solo
de hombre a mujer, sino en el periodo en que se encuentre, de la actividad física que vaya a realizar, y esto más es de la parte de intensidad que vaya a realizar en el deporte que en este caso pueda darse el desgaste calórico. Muy amable, maestra. Perfecto. Quiero dar paso al profe Esteban Navarrete para que dirija su inquietud. Muy buenas tardes. En primer lugar, felicitarte, Majo, por la excelente charla que nos acabas de compartir. Sin duda ha sido de mucho enriquecimiento para nuestro conocimiento. Mi consulta en sí está planteada porque, en base a tu experiencia, ¿cada qué tiempo recomiendas que se realicen medidas antropométricas en el caso de un equipo de fútbol? Ya que muchas veces solo se lo realiza al inicio de la pretemporada y después no se puede hacer un seguimiento para saber cómo estábamos avanzando en este trabajo con los deportistas. Muchas gracias. Esteban, me parece una excelente pregunta y te lo cuento porque lo he vivido en carne propia, y nosotros tenemos una falta de acompañamiento en el deporte ecuatoriano, y esa tal vez es una desventaja frente al mundo, de que a veces, y se los cuento por experiencia propia, he tenido la oportunidad de trabajar con varias seleccionadas de fútbol del Ecuador, seleccionados también. Tuve la oportunidad de trabajar nutricionalmente con la selección Bolivia cuando estaba a cargo del profesor Sixto Bisuete. Y también tuve la oportunidad el año pasado, donde aprendí muchísimo más, no solo en la parte nutricional, sino también en cómo manejar deportistas, con Corinthians de fútbol femenino, quienes son los actuales campeones de la Copa Libertadores, y que exigen un profesionalismo que realmente deja un ejemplo a seguir. Y ahí aprendí que en un futbolista depende el trabajo como lo vayas a realizar. Para hacer un acompañamiento seguro, que nosotros tenemos una falla, como les digo, en nuestra parte de nuestros cuerpos técnicos, que a veces digo somos padre y madre, porque el técnico no tiene asistente, porque a veces tenemos esas carencias que vienen más de la parte económica. Yo he visto equipos actualmente, yo trabajo en el Club Deportivo El Nacional, que no tienen un nutricionista de planta, ¿sí? Que es importante. Si yo estoy en una etapa de competencia, yo tengo que tomar el peso todos los días. ¿Cuál es el momento de tomar el peso todos los días? El peso correcto después de la primera orina. Si yo llego con mis jugadores, yo tengo que hacer por lo menos una antropometría semanal, ¿sí? Para tener un cuadro de desgaste, para tener una resolución, que me imagino que debe haber algún comité de cuerpo técnico donde se evalúe qué está pasando. Tal vez ahí puedes saber si un futbolista está comiendo de más o no está comiendo, ¿sí? Entonces, la evaluación para mí debería ser no más de una semana, debería ser semanal en un futbolista de alto rendimiento, en un futbolista profesional. Yo veo una falta grande más allá de la parte nutricional, de la parte fisiológica. Hay pocos profesionales en la parte fisiólogos, digamos, aquí en el Ecuador, donde creo que deberían, además de hacer medidas antropométricas, tomar, por ejemplo, salto, cuánto más o menos está en elasticidad, todos esos márgenes que son sumamente importantes y creo que se deben hacer muchas veces, no solo una vez por semana, sino antes de un partido y acabado el partido. Antes de entrar al hielo o salió del hielo, si es que están haciendo una etapa de recuperación, vamos a hacer el salto, vamos a hacer para ver cuánto gastaste en el partido. Si tú perdiste mucha agua, este límite de hidratación. Entonces, creo que esos son los rangos que se deberían trabajar, ¿sí? En peso y en medidas antropométricas, por lo menos recomendable una vez a la semana en futbolistas profesionales de alto rendimiento. Perfecto. Quiero dar paso a la siguiente pregunta al profesor Rolando Chávez. María José, muy buenas tardes, felicitándole por su intervención. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué tan recomendable es que niñas o jugadoras previo al partido tengan un almuerzo, considerando que no todos los días ellas tienen el hábito de almorzar? ¿O qué tan recomendable sería que coman un snack previo a un partido? Y la otra inquietud, en un equipo que juegue los fines de semana, si sería recomendable de igual manera que se junte el grupo para desayunar
y también tomando en cuenta que vienen de diferentes estratos sociales, que unos desayunarán una cosa, otros capaz no desayunarán, como en algún momento en tu intervención dijiste, si es que puede ser contraproducente esta situación. Qué gusto, profe, saludarle. Bueno, le cuento que hay cosas muy importantes que destacar. Yo a veces pienso que es determinar los tiempos, ¿sí?, del jugador. En este caso, si hablamos de niñas, no sé qué edad, puede ser entre los 15 años, será entre 10, 15 años. Si yo voy a tener un partido, yo voy a tener un desayuno reforzado. No voy a desayunar lo mismo, ¿sí? Porque tengo que tener una etapa precompetitiva. Si no, voy a tener un almuerzo. A veces puedo cambiar, puedo comer un consumo mayor de calorías en la mañana para tener solo un snack previo al partido. Lo que tenemos que saber son los tiempos y qué es lo que voy a consumir. Yo no puedo nunca darle a una niña 15 minutos antes, 20 minutos antes de un partido, algo que le vaya a sentir muy pesado. Entonces tengo que darle algo de fácil digestión y rápida absorción. Entonces, hidrato, puedo comerme una manzana, una barra de cereal, un sándwich que tenga por lo menos unos 45 minutos previos al partido. Si no lo hacemos previo, en un tiempo, en un intervalo, eso puede repercutir pesadez, puede darle ganas, sensación de vómito. Entonces, no tenemos que ver cuáles son los tiempos. Si es que es un almuerzo, deberíamos ser un tiempo mucho más prolongado, porque tengo que darle espacio a la digestión. Entonces, ¿qué voy a comer? Si voy a comer una carne, no voy a comer una carne roja. Entonces, ¿qué voy a comer? Puedo comer un pollo, algo ligero, algo de fácil absorción, no hay ningún problema. Y el punto número 2, hablando de qué tan importante es. Mire, yo que trabajo con fútbol, creo que primero, emotivamente, es sumamente importante que las compañeras puedan compartir estos momentos previo a un partido, ¿sí? Acuérdense que la nutrición entra por aquí, no solo por la barriga, es psicológico, ¿sí? Y para esto es sumamente importante saber que hay muchas condiciones que no tienen para pagar un desayuno, que a veces uno puede desayunar como rey y la otra apenas, a veces hay padres de familia que no les preparan a los niños el desayuno, salen apurados, no desayunaron. Entonces, ahí es donde viene la planificación previo a una competencia. Y como profesores, como responsables de nuestros deportistas, de la salud, es sumamente importante generar estos espacios de poder compartir no solo un lunch, no solo un desayuno, que sea conjunto y saber cuál es la realidad del deportista. Si desayunó, no tenemos que forzar un desayuno, pero tal vez con una planificación saber que, chicas, el día de mañana no coman, porque vamos a desayunar todas juntas a las 8 de la mañana, vamos a hacer un almuerzo, y esto viene con un acompañamiento, si son jóvenes de sus padres, etcétera, para poder tener una correcta planificación. Entonces, esto es de planificación, de espacios y de saber qué es lo adaptado, en este caso, si hablamos de fútbol, de acuerdo a las chicas con su espacio, previo a la competencia, previo al partido, o si es que hay una concentración, que es una etapa completamente diferente. Listo. Sí, Muchas gracias María a todos José, por diga, profesor, siga. perdón, sí, no sé si tenemos un poquito más de tiempo. Sí, Siga. la consulta era por decir, en el grupo hay chicos que quizás de lunes a sábado su desayuno sea un café con pan y qué tan factible sería que el día domingo se les reúna y capaz este desayuno sea variado, ya sea con una planificación previa, considerando que va a tener un desgaste físico y demás, pero quizás no le siente bien por el cambio de esa dieta. Si nosotros hacemos con los tiempos exactos y sabemos cuáles son los alimentos que vamos a consumir, no hay ningún problema. Al menos de que nosotros, digamos, vamos a consumir yogur y uno de los niños tiene intolerancia a la lactosa, vamos a tener un problema. Pero si nosotros usamos las porciones indicadas dentro de un desayuno y como usted dice, estoy acostumbrada a comer un café con pan, pero en una etapa precompetitiva tengo que saber que tengo que tener un consumo alto calórico un poquito mayor, entonces voy a comerme una pieza de fruta, voy a tomarme voy a comerme, qué sé yo, una tostada integral con aguacate y tal vez algún yogur con cereal, se me ocurre pensar. Yo puedo reforzar lo que el niño ya comió. Entonces, si ellas ya vinieron desayunando un café con pan, ¿sí? Saber que tal vez una porción de fruta le va a servir. Entonces, dejarles a los chicos una bandeja con fruta,
tomando en cuenta siempre los horarios, que es sumamente importante, los horarios, que es algo, una medida de parámetro muy importante, más allá de lo que le pueda afectar a su día a día, porque hay niños que pueden comer un café con pan y les puede ir muy bien, como hay unos que pueden comer un café con pan y tengan un desgaste calórico inmenso y se desmayen en el medio del partido. Entonces es lo que tenemos que prever en un desayuno, en un snack previo al partido. Listo, perfecto. Muchas gracias por hacernos llegar sus inquietudes. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan desde México, Perú, Colombia y por ende Ecuador. Para la siguiente pregunta doy paso al profesor Carlos Urbina para que dirija su inquietud. Hola, profesora, buenas tardes. Le saluda el profesor Carlos Urbina de Tumbes, Perú. Quería hacerle una consulta. ¿Es recomendable salir a correr por las madrugadas sin haber consumido ningún alimento? ¿O qué tipo de alimentación usted nos puede recomendar para realizar dicha actividad? Gracias. Qué gusto, Carlos, ¿correcto? Sí, Carlos. Qué gusto, Carlos. Mira, nosotros tenemos que entender cómo es nuestro desarrollo. Hay en muchísimos que funciona muy bien el ayuno intermitente, ¿sí? El ayuno para hacer deportes, por ejemplo, hacer cardio, que es el único que se adapta, tal vez, a hacer un cardio en ayunas, ¿sí? No hay problema, de acuerdo a qué es lo que va a hacer, a trotar. Sí, voy a trotar 15 minutos. Hay mucha gente que no espera un tiempo entre ingerir algo e ir a hacer el deporte, sino que se levanta y va a hacer el ejercicio. Si lo hacemos de esta manera, nosotros tenemos que saber que no me voy a desmayar en el camino. Entonces tienes que saber cuál es tu cuerpo al reaccionar con un ayuno intermitente. ¿Cuál es el ayuno intermitente? Son periodos largos de no consumir nada, ¿sí? En el momento, para realizar una actividad deportiva. Se dice que existe una quema, científicamente no hay nada escrito puntual de que en muchos funciona un ayuno intermitente en una pérdida calórica, ¿sí? Pero yo siempre recomiendo que si es que no se desayuna, se ingiera por lo menos una fruta, que es algo ligero, algo rápido, para poder hacer una actividad deportiva. Y que no exista una caída del índice glicémico, se baje el azúcar, sentamos un desgaste, una descompensación corporal. Entonces, no hay problema siempre y cuando su cuerpo se adapte a eso. ¿Y cómo se va a dar cuenta? Si en el momento de hacer deporte no le duelen las orejas, si es que no le duele la cabeza, si es que no siente que su cuerpo está débil, no hay problema si su cuerpo se adapta a hacer un ayuno intermitente para deporte. Caso contrario, es recomendable que usted consuma, si quiere hacerlo algo ligero, en este caso podría ser una manzana, por ejemplo, o también podría ser algún jugo, puede ser un jugo verde, por ejemplo, un jugo en base de vegetales, puede ser un agua de coco, acelga, apio, que tiene un buen sustento, es rápido de consumir y voy a trotar. Entonces, tiene que saber cómo su cuerpo reacciona a este ayuno y para eso yo sí recomiendo siempre que tengan un acompañamiento deportológico, un acompañamiento nutricional para saber cómo está su cuerpo y si va a resistir a esa descarga de hacer un deporte en ayunas. Muchísimas gracias, profesora. Gracias. Listo, muchísimas gracias a todos. Por cuestiones de tiempo, nos vemos obligados a cerrar el espacio de preguntas, sin antes agradecer a María José por su excelente exposición en esta tarde, agradecer a todos por conectarse, invitarles a seguir nuestra página oficial de Facebook, nos encuentran como Grupo Bienestar para que sigan participando de los espacios de capacitación que generamos. Quiero dar paso de manera inmediata al profesor Esteban Navarrete, quien va a ser la persona. Te tienes que despedir, Majo, sí. Entonces doy paso a María José, que tiene que despedirse, tiene otra charla, y ahí daré paso a Esteban para que les haga la cordial invitación para la siguiente charla. Te doy paso, María José. Muchísimas gracias, Richard. Quería agradecerles a todos. Para mí ha sido un espacio increíble de poder compartir. Me encanta poder hablar de nutrición, de deporte. Les he dejado ahí mi correo electrónico. Si cualquiera de ustedes tiene alguna duda,
pueden escribirme, estoy a las órdenes para poder consultar cualquier duda. Estamos para compartir todo lo que son los conocimientos en el deporte y mucho más para que podamos trabajar en conjunto en el desarrollo de los deportistas, que es sumamente importante. Les agradezco por el espacio y siempre a las órdenes, y que se generen más espacios como este para poder compartir, hablar de deporte, que es algo que suma mucho para toda la sociedad. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a ti, María José. Un gusto haberte tenido en este espacio. Quiero dar paso al profesor Esteban Navarrete para que les haga la cordial invitación a la charla de la próxima semana. Esteban Navarrete es el director técnico de la Selección de Fútbol de Olimpiadas Especiales. Además, es el director nacional de Olimpiadas Especiales de Ecuador. Esteban, te doy paso, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes, Richard. En primer lugar, agradecerte por crear estos espacios que sin duda son de mucho enriquecimiento para el conocimiento de todos nosotros los que estamos involucrados en el deporte, y simplemente invitarles para que el próximo sábado igualmente estemos conectados todos. Voy a dar una pequeña charla sobre el trabajo que hemos venido realizando con la selección de fútbol de Olimpiadas Especiales de acá de Ecuador y que nos ha dado muchos éxitos. Simplemente es un poco hablar de inclusión, un poco de hablar del deporte unificado, que es una modalidad que se está desarrollando en Olimpiadas Especiales, y algunas pautas que les puede servir a ustedes para trabajar con personas con discapacidad intelectual cuando tengan la posibilidad de conocer a una. Eso, muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. Les esperamos a todos. Muchísimas gracias, Esteban. Listo, se ha hecho la cordial invitación y les esperamos el próximo sábado a las 16 horas a ser parte de esta charla. Mil disculpas, ya no podemos contestar todas las preguntas e inquietudes que teníamos con María José, pero tenía que ya ser parte de otra conferencia igual. Agradecerles una vez más a todos los colegas de Ecuador, Perú, México, Colombia, que se conectaron en esta tarde a ser parte de este espacio. Quiero agradecerles también a las personas que van a hacer posibles la charla de la próxima semana, como cuenta con el apoyo de Olimpiadas Especiales de Ecuador y con y el apoyo de la Agrupación de Profesionales de la Educación Física y Deportes Ecuador. Hacerles igual la cordial invitación para que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran en Facebook, en nuestra página oficial como Grupo Bienestar. Ha sido un gusto, colegas, generar un nuevo espacio para compartir con todos ustedes. Les espero la próxima semana. Un fuerte abrazo, bendiciones. Nos veremos en los próximos días en los siguientes espacios de capacitación. Un abrazo a todos. Una buena tarde.